En el vasto tapiz de la existencia humana, tejido con los hilos de la conformidad y la tradición, emerge de vez en cuando un patrón discordante, una hebra de un color tan vibrante y audaz que desafía la monotonía del diseño. Esta hebra es la locura, no la locura clínica que nubla el juicio, sino una locura sublime, una bendita demencia que se atreve a soñar con lo imposible, a cuestionar lo incuestionable y a perseguir visiones que el mundo cuerdo considera meras quimeras. La frase «solo los locos conquistan el mundo» no es un mero adagio poético, es un eco resonante de una verdad fundamental que ha impulsado el progreso de nuestra especie desde los albores de la civilización. Es el credo susurrado en los talleres de los inventores, el mantra meditado en los estudios de los artistas y el grito de guerra silencioso en el corazón de los revolucionarios. Para comprender el poder inherente a esta locura, debemos primero despojarnos de las connotaciones peyorativas que la sociedad ha tejido a su alrededor. La cordura, en su definición más convencional, a menudo se equipara con la adaptación, con la capacidad de navegar sin sobresaltos las corrientes de las normas sociales, las expectativas y los dogmas establecidos. Ser cuerdo es aceptar el mundo tal como se nos presenta, seguir los mapas trazados por otros y colorear dentro de las líneas predefinidas. Es, en esencia, un pacto de no agresión con el statu quo. Pero, ¿qué sucede cuando los mapas están equivocados? Cuando las líneas nos confinan a un espacio demasiado pequeño para nuestros sueños, cuando el mundo tal como es resulta ser un pálido reflejo de lo que podría ser. Aquí es donde la locura interviene, no como una fuerza destructiva, sino como un catalizador creativo. El loco es aquel que posee la audacia de mirar el lienzo en blanco de la realidad y ver no un vacío que debe ser llenado con las mismas viejas formas, sino un universo de posibilidades infinitas. Es el individuo que escucha una sinfonía en el silencio, que percibe una oportunidad en medio de la crisis y que siente la certeza de una verdad aún no descubierta en un mar de escepticismo. Esta locura es una forma de percepción elevada, una sensibilidad aguda a las corrientes subterráneas del cambio, a las necesidades no expresadas de la humanidad y al potencial latente que yace dormido bajo la superficie de lo cotidiano. Pensemos en los grandes conquistadores de la historia, no solo en los que blandieron espadas, sino en los que conquistaron los corazones y las mentes, los que derribaron paradigmas y erigieron nuevos mundos de pensamiento. ¿Acaso no fueron tildados de locos en su tiempo? Sócrates, con su incesante cuestionamiento que sacudía los cimientos de la Atenas clásica, fue condenado por corromper a la juventud, una acusación que enmascaraba el verdadero crimen, el de enseñar a pensar de forma independiente, el de parir la locura de la duda metódica en una sociedad que prefería la comodidad de la certeza incuestionada. Su daimonion, esa voz interior que lo guiaba, era para sus contemporáneos una excentricidad, una forma de locura que lo apartaba del rebaño. Sin embargo, esa misma voz fue la que lo impulsó a sentar las bases de la filosofía occidental, a conquistar un imperio de la razón que perdura hasta nuestros días. La historia de la ciencia está plagada de estos locos visionarios. Galileo Galilei, al dirigir su telescopio hacia los cielos, no solo vio lunas orbitando Júpiter y las fases de Venus, vio el fin de un cosmos geocéntrico que había aprisionado el pensamiento humano durante siglos. Su insistencia en que la Tierra se movía alrededor del Sol fue considerada una herejía, una locura que desafiaba no solo el dogma religioso, sino el sentido común de la época. ¿Qué podía ser más evidente, más cuerdo, que el hecho de que el sol salía por el este y se ponía por el oeste, mientras nuestros pies permanecían firmemente plantados en un suelo inmóvil? Galileo tuvo que enfrentarse a la Inquisición, a la amenaza de la tortura y al arresto domiciliario por el resto de su vida. Pero su locura no pudo ser contenida entre cuatro paredes. Su visión, sembrada en el terreno fértil de la evidencia empírica, floreció y transformó para siempre nuestra comprensión del universo. Conquistó un nuevo cielo, no con naves, sino con la persistencia de una mente que se negó a renunciar a lo que había visto con sus propios ojos. Esta locura creativa no se limita a las esferas de la filosofía y la ciencia. Se manifiesta con igual o mayor intensidad en el arte. Vincent van Gogh, en su corta y atormentada vida, pintó con una ferocidad y una pasión que el mundo del arte de su tiempo no supo comprender.
Sus pinceladas arremolinadas, sus colores vibrantes y su cruda honestidad emocional eran vistos como el producto de una mente desequilibrada. Fue un paria, un fracasado a los ojos de la sociedad, vendiendo apenas un cuadro en vida. Sin embargo, en su locura, en su capacidad para ver el mundo a través del filtro de su intensa vida interior, capturó la esencia misma de la belleza y la angustia humanas. Hoy, sus girasoles y sus noches estrelladas son tesoros invaluables, y su nombre es sinónimo de genio artístico. Conquistó la inmortalidad no a pesar de su locura, sino a causa de ella. Su legado nos enseña que las más profundas expresiones del alma humana a menudo provienen de aquellos que se atreven a caminar por los precipicios de la experiencia, lejos de los senderos seguros de la normalidad. La semilla de esta bendita locura reside en la capacidad de enamorarse de una idea, no de un mero interés pasajero, sino de un amor obsesivo, una pasión devoradora que consume los pensamientos, que alimenta los sueños y que convierte la consecución de esa idea en la razón misma de la existencia. El loco es un amante empedernido de su visión. Esta pasión le proporciona una reserva de energía casi inagotable, una resiliencia a prueba de fracasos y una indiferencia olímpica ante las críticas y el ridículo. Mientras el mundo cuerdo se rinde ante el primer obstáculo, el loco ve en cada tropiezo una lección, en cada puerta cerrada una invitación a construir una nueva entrada. Es esta tenacidad, nacida de un amor profundo por su objetivo, lo que le permite perseverar allí donde otros abandonan. Pensemos en la figura del emprendedor, del innovador que busca revolucionar una industria. Steve Jobs, cofundador de Apple, era conocido por su campo de distorsión de la realidad, una habilidad para convencerse a sí mismo y a los demás de que lo imposible era posible. Sus ideas, desde el ordenador personal con una interfaz gráfica amigable hasta el teléfono que cabía en un bolsillo y contenía el mundo entero, fueron recibidas inicialmente con escepticismo. ¿Quién necesitaba un ordenador en casa? ¿Por qué pagar por la música cuando se podía obtener gratis? ¿Cómo podría un teléfono sin teclado físico ser funcional? Jobs era un perfeccionista implacable, un jefe exigente hasta la tiranía, un hombre que operaba según sus propias reglas. Era, en muchos sentidos, un loco. Pero fue esa locura, esa negativa a aceptar los límites de la tecnología y del mercado, lo que lo llevó a crear productos que no solo cambiaron industrias enteras, sino que redefinieron la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Conquistó el mundo no adaptándose a él, sino obligándolo a adaptarse a su visión. Esta primera parte es un llamado a reconocer y a honrar esa chispa de locura que todos llevamos dentro. Es una invitación a dejar de temerle y a empezar a cultivarla. La sociedad, con su incesante presión por la conformidad, a menudo intenta apagar esa llama, domesticar ese espíritu indómito. Desde la escuela, se nos enseña a seguir instrucciones, a memorizar respuestas correctas y a evitar el error. Se nos recompensa por la obediencia, no por la originalidad. Pero los verdaderos conquistadores del mundo son aquellos que desaprenden estas lecciones, que recuerdan la libertad de la infancia para imaginar sin límites, para preguntar ¿por qué no?, en lugar de aceptar el por qué sí. La conquista del mundo, en este contexto, no significa dominación ni poder sobre los demás. Significa la realización plena del propio potencial, la capacidad de dejar una marca indeleble en el tejido de la realidad, de contribuir con algo único y valioso que solo uno puede ofrecer. Y para ello, es necesario abrazar esa perspectiva única, esa locura personal que nos distingue del resto. Es encontrar aquello que nos apasiona hasta el punto de la obsesión, aquello por lo que estaríamos dispuestos a ser considerados extraños, excéntricos o incluso locos. Porque en esa singularidad reside nuestra mayor fuerza, nuestro poder para transformar no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. La primera conquista es interna, la conquista del miedo al qué dirán, la liberación de las cadenas de la autolimitación. Solo entonces podemos empezar a soñar con conquistar el mundo exterior. La semilla está plantada. En las siguientes partes, exploraremos cómo regarla, cómo protegerla de las inclemencias del conformismo y cómo permitirle crecer hasta convertirse en un árbol tan majestuoso que su sombra transforme el paisaje para siempre. La locura es el punto de partida.
La conquista, el destino inevitable de aquellos que se atreven a abrazarla. La chispa de la locura, esa semilla de la que hablamos, no puede germinar en el vacío. Requiere un entorno, un laboratorio personal, donde las ideas más descabelladas puedan ser puestas a prueba, donde la visión etérea pueda empezar a materializarse. Este laboratorio no es necesariamente un espacio físico con probetas y matraces, aunque podría serlo. Es, ante todo, un estado mental, una fortaleza interior construida con los ladrillos de la disciplina, la experimentación y una inquebrantable fe en la propia percepción, por muy alejada que esté de la realidad consensuada. El loco conquistador no se limita a soñar, se arremanga y se pone a trabajar en la forja de su universo particular, martilleando la dura materia de la realidad hasta que ésta cede y adopta la forma de su sueño. Este proceso de forja es, por naturaleza, solitario y a menudo incomprendido. Mientras el mundo cuerdo opera en el plano de lo conocido y lo predecible, el loco se adentra en territorios inexplorados. Nikola Tesla, uno de los más grandes inventores de la historia, es el arquetipo del genio solitario en su laboratorio. Sus visiones sobre la corriente alterna, la transmisión inalámbrica de energía y la radiofrecuencia eran tan avanzadas para su tiempo que muchos de sus contemporáneos, incluyendo a su rival Thomas Edison, las consideraban pura fantasía, peligrosas y poco prácticas. Edison, el pragmático hombre de negocios, apostaba por la corriente continua, una tecnología más segura y comprensible para la época. Tesla, en cambio, soñaba con un mundo interconectado, alimentado por una energía invisible que viajaba por el aire. Su laboratorio en Colorado Springs era un santuario de esta locura visionaria. Allí, entre bobinas gigantes que lanzaban rayos de varios metros, llevó a cabo experimentos que bordeaban la ciencia ficción. Hablaba de comunicación interplanetaria y de aprovechar la energía libre del planeta. La gente del pueblo lo veía como un mago, un excéntrico, un loco peligroso. Pero en esa soledad, en ese aislamiento autoimpuesto, Tesla no solo estaba jugando con la electricidad, estaba dialogando con el futuro, estaba sentando las bases de la tecnología que hoy damos por sentada. La radio, el control remoto, las redes eléctricas que alimentan nuestras ciudades. Su conquista no fue inmediata, murió en la pobreza y el olvido, mientras otros capitalizaban sus inventos. Sin embargo, su verdadera conquista fue póstuma, la conquista de la modernidad. El mundo en el que vivimos hoy funciona gracias a la locura que se gestó en el laboratorio de Tesla. Él nos enseñó que la forja de una nueva realidad requiere una dedicación absoluta, una inmersión tan profunda en la propia visión que las opiniones del mundo exterior se vuelven un mero ruido de fondo. Este laboratorio mental del loco se caracteriza por una relación radicalmente distinta con el fracaso. La sociedad cuerda teme al fracaso. Lo ve como una mancha, una señal de incompetencia, un punto final. Para el loco en su taller, el fracaso no existe en esos términos. Cada experimento que no produce el resultado esperado no es un fracaso, sino un dato. Es un paso más en el proceso de eliminación. Una pieza más del rompecabezas que revela cómo no funciona el universo, acercándolo un poco más a descubrir cómo sí funciona. James Dyson, el inventor de la aspiradora sin bolsa, es un ejemplo contemporáneo de esta perseverancia demencial. Antes de llegar al modelo funcional de su aspiradora ciclónica, construyó 5.126 prototipos fallidos. 5.126. Imaginen la escena, día tras día, durante años, construyendo un prototipo, probándolo y viendo cómo falla, una y otra vez. ¿Qué le diría el mundo cuerdo a una persona así? Ríndete, no funciona, estás perdiendo el tiempo y el dinero, acepta la realidad, las aspiradoras necesitan bolsas. Pero Dyson no escuchaba, estaba inmerso en su laboratorio, obsesionado con su idea. Cada prototipo fallido no era una razón para abandonar, sino una lección sobre la dinámica de fluidos, la presión del aire y la separación de partículas. Era un diálogo con las leyes de la física. Su locura no era la repetición ciega de un error, sino la iteración constante, el refinamiento metódico de una idea que solo él podía ver con claridad. Cuando finalmente tuvo éxito, no solo creó un producto superior, revolucionó una industria estancada durante décadas. Su conquista fue la del ingenio sobre la inercia, la de la persistencia obsesiva sobre la resignación pragmática.
Su historia nos grita que la conquista del mundo requiere una paciencia infinita y la capacidad de amar el proceso, con todos sus fracasos, tanto como el resultado final. La forja de la realidad también implica una reinterpretación audaz de los recursos disponibles. El loco no espera a tener todas las herramientas, todo el capital o todo el apoyo para empezar a construir. Trabaja con lo que tiene, combinando elementos de formas inesperadas, encontrando nuevos usos para viejas ideas. Es el arte del bricolaje conceptual, del pensamiento lateral que conecta dominios aparentemente inconexos. Los hermanos Wright, Wilbur y Orville no eran ingenieros aeronáuticos con financiación gubernamental, eran mecánicos de bicicletas de Dayton, Ohio. Su laboratorio era su taller de bicicletas. Utilizaron sus conocimientos sobre el equilibrio y el control de las bicicletas para resolver uno de los problemas más complejos del vuelo tripulado: el control lateral del avión. Mientras otros ingenieros más cuerdos y con más recursos se centraban en la potencia de los motores, los Wright se obsesionaron con el control. Observaron cómo las aves giraban sus alas para mantener el equilibrio y se les ocurrió la idea de la deformación del ala, wing warping, un concepto que les permitía alargar las alas de su planeador de la misma manera. Fue una idea nacida de la analogía, de la conexión entre dos mundos dispares, las bicicletas y las aves. Su locura consistió en creer que ellos, dos simples mecánicos, podían resolver un problema que había desconcertado a las mentes más brillantes durante siglos. En su modesto laboratorio, con madera, tela y alambre, no solo construyeron un avión, inventaron la era de la aviación, conquistaron los cielos no con la fuerza bruta de los recursos, sino con la elegancia de una idea genial, nacida de la observación atenta y la aplicación de conocimientos de un campo a otro. Este acto de forjar la realidad a martillazos es, en última instancia, un acto de fe. No una fe religiosa en un ser superior, sino una fe inquebrantable en el potencial de la propia visión. Es la fe que le permitió a Marie Curie manipular toneladas de pechblenda en un cobertizo destartalado, convencida de que contenía un nuevo elemento. Soportó la pobreza, el escepticismo de la comunidad científica, dominada por hombres, y los peligros de la radiación, que eventualmente le costarían la vida. Su locura fue su convicción de que existían fuerzas invisibles en la naturaleza esperando ser descubiertas. Esa fe la llevó a descubrir no uno, sino dos nuevos elementos, el polonio y el radio, a acuñar el término radiactividad y a convertirse en la primera persona en ganar 2 premios Nobel en 2 disciplinas científicas diferentes. Conquistó un nuevo dominio de la física, abriendo la puerta a la era atómica con todas sus promesas y peligros. Su laboratorio fue un altar a la perseverancia y su vida un testimonio del poder de una fe que trasciende la evidencia inmediata. Por lo tanto, la segunda etapa en el camino del conquistador loco es la construcción de este santuario interior, este laboratorio de la mente y del espíritu. Es un llamado a la acción, a traducir el sueño en trabajo duro. Implica cultivar la disciplina para presentarse en el laboratorio cada día, incluso cuando la inspiración flaquea. Significa desarrollar la resiliencia para abrazar el fracaso como un maestro y no como un verdugo. Requiere fomentar la creatividad para ver los recursos no como son, sino como podrían ser, y para conectar ideas de formas novedosas. Y por encima de todo, exige nutrir una fe profunda en el valor y la viabilidad de nuestra locura particular. El mundo no será conquistado por aquellos que simplemente tienen ideas locas. Será conquistado por aquellos que tienen la tenacidad de encerrarse en su laboratorio y no salir hasta que hayan construido un prototipo funcional de su locura, por muy tosco que sea. Es en el proceso de dar forma a la idea, de luchar con la materia, de enfrentarse a los límites de las propias habilidades y conocimientos, donde el loco se transforma en conquistador. La visión por sí sola es un fantasma. Es el sudor, el esfuerzo y los innumerables martillazos en el yunque de la realidad lo que le da cuerpo y alma, lo que la convierte en una fuerza capaz de remodelar el mundo. El laboratorio espera. Los materiales están a nuestro alrededor. El martillo está en nuestras manos. La única pregunta es si tenemos la bendita locura de empezar a golpear.
Una vez el loco emerge de su laboratorio con el prototipo de su visión bajo el brazo, se encuentra con una realidad a menudo hostil. El mundo, en su inercia, no acoge con los brazos abiertos la disrupción, la nueva idea, la obra de arte revolucionaria, la teoría científica que subvierte los paradigmas establecidos, son vistas no como regalos, sino como amenazas. Amenazan la comodidad de lo familiar, los intereses creados, las jerarquías de poder y las estructuras de conocimiento que sustentan el orden existente. Es en este punto cuando el loco debe aprender a danzar con el caos, a navegar la inevitable tormenta de la oposición, el ridículo y el rechazo. Esta danza no es una lucha frontal, sino un arte sutil de persistencia, adaptabilidad y una profunda comprensión de la psicología humana. El primer vendaval de la tormenta suele ser el ridículo. Es el arma más fácil y a menudo la más efectiva del statu quo. Se ríen de la nueva idea porque es diferente, porque no encaja en las categorías preexistentes. Alfred Wegener, el meteorólogo alemán que propuso la teoría de la deriva continental en 1912, fue objeto de una burla despiadada por parte de la comunidad geológica de su tiempo. La idea de que continentes enteros pudieran moverse, flotando sobre el manto terrestre, era simplemente absurda para la mentalidad de la época. ¿Qué fuerza podría mover masas de tierra tan colosales? Sus colegas lo llamaron delirante. Sus escritos fueron calificados de fantasías de un aficionado. Lo ridiculizaron en conferencias y publicaciones. Un hombre cuerdo se habría retirado, humillado, habría guardado su loca idea en un cajón y habría vuelto a sus respetables estudios meteorológicos. Pero Wegener no era del todo cuerdo. Estaba poseído por la elegancia de su teoría, por cómo explicaba de manera tan perfecta el ajuste de los continentes como piezas de un rompecabezas, la distribución de fósiles y las formaciones geológicas a ambos lados del Atlántico. Continuó reuniendo pruebas, escribiendo y defendiendo su hipótesis, a pesar del desprecio de sus pares. Murió en una expedición en Groenlandia, buscando más evidencia para su teoría, sin verla aceptada. Sin embargo, su locura persistente plantó una semilla. Décadas más tarde, con el descubrimiento de la tectónica de placas, la absurda idea de Wegener se convirtió en la piedra angular de la geología moderna. Conquistó póstumamente el campo que lo había rechazado, enseñándonos que la danza con el ridículo requiere un blindaje de convicción y la paciencia de saber que la verdad, a menudo, tiene su propio calendario. Si el ridículo no funciona, la tormenta arrecia y se convierte en oposición activa. Aquí es donde los intereses creados entran en juego. La nueva idea no solo es extraña, ahora es peligrosa. Amenaza con dejar obsoletas industrias enteras, con socavar la autoridad de los expertos establecidos o con cambiar el equilibrio de poder. Cuando Ignaz Semmelweis, un médico húngaro en la década de 1840, descubrió que la incidencia de la fiebre puerperal, una enfermedad mortal que afectaba a las mujeres después del parto, podía reducirse drásticamente si los médicos se lavaban las manos con una solución de cloro antes de atender a las pacientes, se encontró con una resistencia feroz. Su descubrimiento era una afrenta directa al orgullo de la comunidad médica. Implicaba que los propios médicos, los caballeros de la ciencia, eran los portadores de la muerte, transmitiendo partículas cadavéricas de las salas de autopsias a las de maternidad. La idea era insultante. Además, la teoría de los gérmenes de la enfermedad aún no estaba establecida, por lo que su propuesta carecía de un marco teórico respetable. En lugar de ser aclamado como un salvador, Semmelweis fue despedido, ridiculizado y condenado al ostracismo. Sus colegas se negaron a adoptar su sencilla y salvadora práctica. La presión y la frustración lo llevaron a un colapso nervioso, y murió en un asilo mental, irónicamente, de una septicemia, la misma clase de infección que había luchado por prevenir. Su historia es una tragedia, pero también una lección crucial. La danza con la oposición activa requiere no solo evidencia, sino también una estrategia. Quizás la locura de Semmelweis fue su incapacidad para navegar la política de la medicina, para presentar su idea de una manera menos confrontacional. Su conquista fue también póstuma, cuando Louis Pasteur y Joseph Lister validaron la teoría de los germeuros. Nos enseña que el conquistador loco debe ser a veces un estratega astuto, un diplomático de su propia revolución, sabiendo cuándo presionar y cuándo esperar un momento más oportuno. La danza con el caos también exige una notable capacidad de adaptación.
Rara vez la visión original del loco se implementa en su forma pura. La realidad, con sus complejidades y limitaciones, contraataca. La tormenta de la oposición obliga al visionario a ajustar, a pivotar, a encontrar caminos alternativos. La historia de Airbnb es un ejemplo magistral de esta adaptabilidad. La idea original de Brian Chesky y Joe Gebbia era simplemente alquilar colchones inflables en su apartamento de San Francisco para los asistentes a una conferencia de diseño. Era una idea modesta, casi una broma. Se llamaban Airbed Breakfast. Se encontraron con una indiferencia casi total. Nadie parecía querer dormir en el suelo de un extraño. En lugar de abandonar, comenzaron a danzar con la indiferencia del mercado. Se dieron cuenta de que el problema no era la idea central, alojamiento alternativo, sino la presentación. Viajaron a Nueva York, hablaron con sus primeros anfitriones y se dieron cuenta de que las fotos de los apartamentos eran de mala calidad. Así que, en un movimiento loco y nada escalable, alquilaron una cámara de alta calidad y fueron de puerta en puerta tomando fotos profesionales de las propiedades ellos mismos. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. Las reservas se dispararon, no cambiaron su visión fundamental, pero adaptaron su táctica de forma radical. Se enfrentaron al rechazo no con terquedad, sino con escucha y experimentación. Danzaron con los datos, con la retroalimentación de los usuarios, pivotando desde colchones inflables a habitaciones privadas, y luego a casas y apartamentos enteros. Su locura fue su disposición a hacer cosas que no escalaban, a obsesionarse con los detalles más pequeños de la experiencia del usuario. Conquistaron la industria hotelera mundial no con un plan maestro rígido, sino con una serie interminable de pequeños pasos de baile, adaptándose ágilmente al ritmo de la realidad. Finalmente, la danza con el caos requiere una fuente interna de validación. Cuando el mundo exterior te grita que estás loco, que tu idea es estúpida, que estás destinado a fracasar, debes tener un ancla interior que te mantenga firme. Esta ancla es la conexión profunda con el porqué de tu locura. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué problema fundamental estás tratando de resolver? ¿Qué valor intrínseco tiene tu visión? J.K. Rowling, antes de convertirse en un fenómeno literario mundial, era una madre soltera que vivía de la asistencia social. Su manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue rechazado por 12 editoriales. 12 veces, profesionales de la industria le dijeron que su historia no era comercialmente viable. ¿Qué la mantuvo en pie durante esa tormenta de rechazos? No era la promesa de riqueza o fama, que parecían imposibles en ese momento. Era su amor por el mundo que había creado, su fe en la historia de un niño mago que descubre quién es y lucha por el amor y la amistad contra las fuerzas de la oscuridad. Su validación no provenía de los cheques de los editores, sino de la magia que sentía al escribir, de la certeza interior de que esa historia merecía ser contada. Esa conexión inquebrantable con su porqué fue su escudo contra la desesperanza. Cuando finalmente un pequeño editor, Bloomsbury, decidió darle una oportunidad, gracias a que la hija de 8 años del presidente leyó el primer capítulo y pidió el resto, el mundo fue conquistado. Pero la conquista real ya había sucedido dentro de ella. La conquista de la duda, la perseverancia a través del rechazo, la fidelidad a su propia voz creativa. La tercera etapa del viaje del conquistador, por tanto, nos enseña que tener una idea loca y desarrollarla en un laboratorio no es suficiente. Hay que estar preparado para la batalla que sigue, una batalla que se libra no con armas, sino con resiliencia, astucia y fe. Hay que aprender a sonreír ante el ridículo, a navegar la resistencia de los poderosos, a adaptar la estrategia sin traicionar la visión y, sobre todo, a encontrar la aprobación dentro de uno mismo cuando el mundo exterior solo ofrece desdén. La danza con el caos es agotadora y a menudo desalentadora. Muchos locos prometedores se pierden en esta etapa, pero aquellos que aprenden los pasos, que encuentran el ritmo en medio de la tormenta, son los que finalmente emergen, no solo intactos, sino fortalecidos, listos para la siguiente fase de su conquista, la de catalizar un movimiento y cambiar la mente de las masas. El caos no es el enemigo, es el compañero de baile que pone a prueba nuestra determinación y pule nuestra visión hasta que brilla con una luz inconfundible.
Ningún individuo, por muy brillante o tenaz que sea, conquista el mundo solo. La conquista definitiva no es la imposición de una voluntad, sino la ignición de una llama en el corazón de otros. La locura del visionario, una vez que ha sobrevivido a la forja del laboratorio y a la tormenta de la oposición, debe volverse contagiosa. Debe transformarse de una obsesión personal en una pasión compartida, de una visión solitaria en un movimiento colectivo. Esta es quizás la etapa más alquímica del proceso, la transmutación de la idea en ideología, del prototipo en cultura, del loco en líder. Es el momento en que el conquistador aprende a articular su locura de una manera tan convincente, tan resonante, que otros eligen voluntariamente unirse a su causa y hacer la suya. Este contagio no se logra a través de la manipulación o la coerción. Se logra a través de la construcción de una narrativa poderosa. Los seres humanos no nos conectamos con datos o características, nos conectamos con historias. El loco conquistador es por encima de todo un narrador magistral. Sabe tejer la historia de su visión, no como un plan de negocios, sino como una epopeya. En esta epopeya hay un villano claro, el statu quo, la ineficiencia, la injusticia, la fealdad. Un héroe improbable, la nueva idea, el producto revolucionario y una visión de un mundo mejor, una tierra prometida que se alcanzará si la misión tiene éxito. Esta narrativa apela no solo a la lógica, sino también a las emociones, a los anhelos y a las aspiraciones más profundas de las personas. Pensemos en Martin Luther King Jr. y su lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Su objetivo era radical, loco, para muchos en el contexto de una sociedad profundamente segregada. No buscaba pequeñas concesiones, sino una transformación fundamental del alma de la nación. ¿Cómo logró que millones de personas, arriesgando sus empleos, su seguridad e incluso sus vidas, se unieran a su causa? No lo hizo presentando un análisis estadístico de la desigualdad. Lo hizo pintando un cuadro, contando una historia. Su famoso discurso, "Tengo un sueño", es el epítome de esta narrativa contagiosa. No dijo, "Tengo un plan", dijo, "Tengo un sueño". Habló de una nación donde sus hijos no serían juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Evocó imágenes poderosas de fraternidad y justicia. Su locura, la creencia en la posibilidad de una sociedad racialmente reconciliada, se articuló a través de un lenguaje que resonaba con los valores fundacionales de la nación, la libertad y la justicia para todos, y con las escrituras religiosas que formaban el tejido moral de su audiencia. Al hacerlo, no impuso su visión, invitó a otros a compartirla. Transformó una lucha política en una cruzada moral, un movimiento de protesta en un peregrinaje hacia un futuro más noble. Su conquista fue la del corazón de una nación, lograda a través del poder de una historia tan convincente que se convirtió en el sueño de millones. El segundo elemento crucial para esparcir el contagio es la creación de una comunidad de creyentes. La visión necesita un hogar, un lugar donde los primeros seguidores puedan reunirse, reforzar sus convicciones, compartir sus experiencias y sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. El loco conquistador debe ser un arquitecto de comunidades, debe crear símbolos, rituales y un lenguaje común que unan a la tribu. Steve Jobs no solo vendía ordenadores, construyó una tribu. Apple se convirtió en más que una empresa de tecnología. Se convirtió en una identidad. Los primeros en adoptar los productos de Apple se veían a sí mismos como rebeldes, como pensadores creativos que se oponían a la hegemonía monolítica de IBM o Microsoft. El famoso anuncio de 1984, que presentaba a una heroína arrojando un martillo contra una pantalla que representaba al Gran Hermano, no era un anuncio sobre la velocidad del procesador, era un manifiesto. Era una declaración de guerra cultural. Piensa diferente no era solo un eslogan, era un llamado a las armas para todos los locos, los inadaptados y los rebeldes. Ser dueño de un Mac no era una simple elección de consumo, era una declaración de pertenencia a una tribu que valoraba el diseño, la simplicidad y la creatividad por encima de todo. Jobs, el loco en jefe, entendió que para que su visión conquistara el mundo, necesitaba evangelistas, no solo clientes. Creó una comunidad tan apasionada que sus miembros se convirtieron en los mejores vendedores, defendiendo la marca con un fervor casi religioso.
Este contagio, sin embargo, no puede sostenerse solo con palabras y símbolos. Debe estar anclado en la autenticidad y la encarnación de los valores que se predican. El loco conquistador debe ser el primer y más devoto seguidor de su propia locura. Debe vivir y respirar la visión. Sus acciones deben estar alineadas con su discurso. Gandhi, en su lucha por la independencia de la India, es un ejemplo supremo de esta encarnación. Su locura era la idea de la satyagraha, la resistencia no violenta. Era un concepto radicalmente nuevo, en un mundo donde el poder se asociaba con la fuerza militar. ¿Cómo convenció a un subcontinente entero de adoptar esta estrategia tan arriesgada y contraintuitiva, viviéndola él mismo de la manera más absoluta? Cuando llamó al boicot de los textiles británicos, él mismo se sentó en su rueca, charca, y tejió su propia ropa, khadi. Cuando predicó la sencillez, vivió una vida ascética. Cuando habló de desafiar el poder del Imperio Británico, caminó 240 millas hasta el mar para recoger un puñado de sal, en un acto simple pero profundamente simbólico de desobediencia civil. Su vida era su mensaje. La gente no lo seguía solo por la brillantez de sus ideas, sino porque veían en él la encarnación viviente de esas ideas. Su autenticidad era su carisma. El contagio de su locura no se propagó a través de órdenes, sino a través del ejemplo. Conquistó el imperio más grande del mundo, no con un ejército, sino con la fuerza moral de un hombre que demostró que se podía hacer el cambio que se quería ver en el mundo. Finalmente, el contagio requiere capacitar a otros para que se conviertan en líderes por derecho propio. El loco, verdaderamente conquistador, no crea seguidores, crea otros líderes. Entiende que su visión es demasiado grande para ser controlada por una sola persona. Debe descentralizar el poder, confiar en otros y permitir que la idea evolucione y se adapte a diferentes contextos. Linus Torvalds, el creador del kernel de Linux, personifica este enfoque. Su locura inicial fue decidir, en 1991, crear un sistema operativo desde cero y, lo que es más loco aún, regalarlo y publicar su código fuente para que cualquiera pudiera verlo, modificarlo y mejorarlo. En lugar de construir una empresa jerárquica para desarrollar su visión, creó un ecosistema abierto y colaborativo. No dio órdenes, invitó a la colaboración, estableció las reglas básicas y la dirección general, pero luego confió en una comunidad global de programadores voluntarios para construir el resto. El contagio de Linux se propagó no de arriba hacia abajo, sino de nodo a nodo, de forma orgánica. Torvalds conquistó el mundo de los servidores, los superordenadores y los dispositivos integrados. Android se basa en el kernel de Linux, no siendo un dictador, sino un facilitador. Su liderazgo consistió en crear una plataforma para que la locura colectiva de miles de programadores pudiera florecer. Demostró que la conquista más duradera es aquella en la que se renuncia al control y se permite que la visión se convierta en propiedad de la comunidad. Por lo tanto, la cuarta etapa del viaje nos lleva más allá del individuo. Nos enseña que la conquista del mundo es un deporte de equipo. Exige la habilidad de traducir una visión personal en una narrativa universal y conmovedora. Requiere la construcción de una comunidad vibrante, donde los creyentes puedan encontrar un sentido de pertenencia e identidad. Demanda una autenticidad radical, donde el líder es la encarnación de su propio mensaje. Y, en última instancia, pide la sabiduría de ceder el control, de capacitar a otros y de permitir que la locura se convierta en una fuerza autoorganizada y descentralizada. El loco que aprende estas lecciones deja de ser una voz solitaria gritando en el desierto y se convierte en el director de una orquesta donde cada músico toca con pasión, porque la sinfonía se ha convertido también en su propia canción. La conquista final del loco no se mide en territorios adquiridos, en fortunas acumuladas o en el número de seguidores durante su vida. La verdadera medida de su triunfo es su legado, la medida en que su locura se ha arraigado tan profundamente en el tejido de la cultura que ser vista como locura y se convierte en la nueva cordura, el nuevo sentido común. El conquistador definitivo no solo gana una batalla, redefine el mapa mismo de la realidad, altera permanentemente la forma en que las generaciones futuras piensan, perciben y se comportan. Su visión, una vez considerada herética o absurda, se convierte en la base sobre
sobre la cual se construyen nuevos mundos. Esta transformación de la locura en norma es la apoteosis de su viaje, la inmortalización de su impacto. Este proceso de cimentación del legado se manifiesta de varias maneras. La primera y más evidente es la institucionalización de la idea. Lo que comenzó como un movimiento disruptivo y contracultural se solidifica en instituciones, leyes, metodologías y sistemas educativos. La locura de los padres fundadores de los Estados Unidos, que se atrevieron a imaginar una nación gobernada por el pueblo y no por un monarca, se institucionalizó en la Constitución. Este documento, nacido de un acto radical de rebelión, se convirtió en el marco estable que ha guiado a la nación durante más de 2 siglos. Su locura, los derechos inalienables, la separación de poderes, la libertad de expresión se enseña ahora en las escuelas como la base evidente y cuerda de una sociedad democrática. El legado de su conquista no es solo la independencia de una nación, sino la creación de un modelo de gobierno que, con todas sus imperfecciones, ha inspirado a innumerables movimientos democráticos en todo el mundo. De manera similar, la locura de las sufragistas, que lucharon durante décadas, enfrentándose al ridículo, al encarcelamiento y a la violencia por la idea absurda de que las mujeres debían tener derecho al voto, se institucionalizó finalmente en la 19ª enmienda en los Estados Unidos y en leyes similares en todo el mundo. Hoy, la idea de que a las mujeres no se les permita votar es, para la mayoría de las sociedades, lo que se considera una locura. El legado de estas conquistadoras no fue solo ganar el voto, fue cambiar fundamentalmente la definición de ciudadanía y de igualdad. Redibujaron el mapa del poder político, haciendo visible y audible a la mitad de la humanidad que había sido sistemáticamente silenciada. Su locura se convirtió en un pilar del derecho internacional y de los derechos humanos. Un segundo aspecto del legado duradero es la creación de un nuevo lenguaje y un nuevo conjunto de metáforas. El loco conquistador introduce conceptos que alteran profundamente nuestra comprensión, que necesitamos nuevas palabras para describirlos. Sigmund Freud, con todas las controversias y revisiones posteriores de su trabajo, es un ejemplo perfecto. Antes de Freud, la vida interior era un territorio oscuro y misterioso, a menudo atribuido a fuerzas espirituales o debilidades morales. Freud, el loco que se atrevió a escuchar los susurros del subconsciente, nos dio un nuevo lenguaje para hablar de nosotros mismos, el ego, el id y el superego, los lapsus linguae, deslices freudianos, los mecanismos de defensa como la represión y la proyección. Estos conceptos, que en su momento fueron escandalosos y revolucionarios, han permeado tan completamente nuestra cultura que los usamos en la conversación diaria sin siquiera pensar en su origen. Hablamos de analizar nuestros sueños, de tener un ego herido o de reprimir recuerdos. La locura de Freud fue su insistencia en que nuestro comportamiento está impulsado por fuerzas invisibles y a menudo irracionales dentro de nuestra propia mente. Su legado no es tanto la aceptación literal de cada uno de sus postulados, sino la conquista de la mente como un objeto legítimo de investigación científica y de conversación popular. Nos dio un mapa, por rudimentario que fuera, para explorar nuestro propio continente interior. Cambió la conversación sobre lo que significa ser humano. El tercer, y quizás más profundo nivel del legado, es la alteración de la percepción misma. El loco conquistador, en su máxima expresión, no solo nos da nuevas instituciones o un nuevo lenguaje, nos da nuevos ojos para ver el mundo. Albert Einstein hizo precisamente eso. Su locura no fue solo matemática, fue imaginativa. Se atrevió a hacerse preguntas de niño. ¿Qué pasaría si viajara en un rayo de luz? Esta simple pregunta, esta locura juvenil, lo llevó a desmantelar 2 de los conceptos más fundamentales y cuerdos de la experiencia humana: el espacio y el tiempo. La teoría de la relatividad nos enseñó que el espacio no es un escenario vacío y fijo, y el tiempo no es un río que fluye a un ritmo constante para todos. Están entrelazados en un único tejido, el espacio-tiempo, que puede ser curvado por la masa y la energía. Esta idea es tan profundamente contraintuitiva, tan contraria a nuestra experiencia cotidiana, que todavía parece una locura.
Sin embargo, esta locura es una verdad fundamental del universo, una verdad sin la cual no funcionarían los satélites GPS, la energía nuclear o nuestra comprensión de la cosmología. El legado de Einstein no es solo una serie de ecuaciones, es una invitación permanente a la humildad cósmica. Conquistó nuestra arrogancia de sentido común, demostrando que la realidad es mucho más extraña, más flexible y más maravillosa de lo que nuestros sentidos limitados nos permiten percibir. Después de Einstein, la humanidad mira el universo con una nueva sensación de asombro y misterio. El viaje que comenzó con una chispa de locura solitaria culmina así en la transformación de la conciencia colectiva. El ciclo se completa, lo que era la herejía de un individuo se convierte en el dogma de la multitud, lo que era el sueño de un loco se convierte en la realidad tangible en la que viven millones. Este es el poder último de la frase, solo los locos conquistan el mundo. La conquista no es un evento, sino un proceso de normalización de lo radical. Y aquí yace la lección final y la advertencia para todos nosotros. Cada sistema cuerdo en el que vivimos hoy, nuestros gobiernos, nuestras ciencias, nuestras artes, nuestras éticas fue en su origen la locura de alguien. Fueron ideas disruptivas por las que alguien luchó, fue ridiculizado y perseveró. Pero la tragedia es que cada nueva cordura corre el riesgo de volverse rígida, de convertirse en el nuevo statu quo, el nuevo dogma que se resiste a la próxima generación de locos. Por lo tanto, el verdadero legado del conquistador no es solo el mapa que nos deja, sino el espíritu con el que lo dibujó. Es un llamado a la rebelión perpetua del espíritu, a la duda constante de nuestras propias certezas. Es una invitación a buscar siempre las grietas en el mapa de la realidad, a escuchar las voces de los nuevos locos que nos señalan territorios inexplorados. La conquista definitiva es inspirar a otros a emprender su propio viaje de locura, a desafiar nuestra propia cordura heredada. El mundo es un lienzo infinito. Los conquistadores locos del pasado nos han dado los colores y las pinceladas que definen nuestra era. Nos han legado sus visiones, ahora solidificadas en la realidad que damos por sentada. Pero el lienzo sigue ahí, esperando nuevos pigmentos, nuevas formas, nuevas locuras. La tarea de nuestra generación y de cada generación es honrar su legado no adorando ciegamente sus mapas, sino teniendo el coraje de dibujar los nuestros. Porque el mundo nunca está completamente conquistado. Siempre hay un nuevo cielo que alcanzar, una nueva injusticia que derrocar, una nueva sinfonía que componer, una nueva verdad que desvelar. Y como la historia nos ha enseñado una y otra vez, la mano que sostendrá el pincel, la voz que cantará la nueva canción, la mente que vislumbrará el próximo horizonte, pertenecerá inevitablemente a un bendito loco. La pregunta final no es si los locos conquistarán el mundo. La pregunta final es: ¿tienes tú el coraje de unirte a sus filas?